Un viaje en el tiempo. De mi diario de un observador. El Homo Pokémonensis es una historia que nació mientras que me encontraba en Venezuela, concretamente antes de la Copa América, y trabajaba para la agencia EFE como fotógrafo. Era colaborador, no era contratado por ellos, no colaboraba. Pero estaba a cargo de la oficina de Caracas, Venezuela. Entonces, una de las veces antes de que comenzara la Copa América, fui a comer con un amigo y me presentó a un escritor que había hecho muchos libros sobre la corrupción en la FIFA. Y este hombre me dio una forma de averiguar quién iba a ganar el Mundial y qué equipos iban a quedar en las semifinales antes de que comenzara. Y el hombre era famoso porque siempre sabía quién iba a ganar antes. Los motivos eran económicos, políticos, etc. Ahí nació esta idea de seguir el Mundial de Fútbol y ver cómo se usa y se usaba para manipular. Todo esto lo vamos a ver más adelante. Por supuesto que esta es una observación muy imparcial, es decir, hay gente que se va a enfadar. ¿Por qué? Porque yo creo que cuando ya se comprende el plan del gobierno mundial y de la élite, se comprende que las guerras mundiales y todo son provocadas para dividir a la gente, pero que los que están al cargo son lo mismo. Entonces, pues bueno, habrá muchas personas que quizás se sorprenderán al ver cómo las cosas pasan y nadie se da cuenta, ¿no? Decían por ahí que mientras la mentira sea más grande, más gente la creerá. Y evidentemente es así, ¿no? Claro que resumir los escándalos, la corrupción y los eventos oscuros relacionados con el Mundial de Fútbol, pues podríamos escribir una biblioteca. Porque la corrupción urbanística, los amaños de partido, los goles fantasmas, los sobornos o las agresiones son tantas que sería muy complicado resumirlo. Pero a continuación voy a recopilar uno de los detalles que más me han llamado la atención, que me llamaron la atención. Cuando el pan y circo falla, es cuando se buscan otras distracciones, como la que estamos viviendo ahora de el virus esperpéntico chino. Pero sigamos. Lo primero que hay que explicar es que la palabra gol viene de golem, una especie de zombi esclavo de la mitología judía, modelado con barro, que es animado por magia, que no tiene alma ni inteligencia y que es esclavo de su creador. Es decir, el zombi esclavo, el gol, además, se mete entre tres palos, palabra que también está relacionada con la esclavitud. Curiosamente, la palabra trabajo viene del tripalio o los tres palos, que era un método de tortura que se aplicaba a los esclavos que se negaban a trabajar. Por esto, cuando salimos del trabajo decimos que estamos libres. Explicando esto de otra forma, señores, cuando gritan gol, los fanáticos están gritando golem, esclavo o zombi. Y este grito lo dan cuando el balón cruza los tres palos o el tripalio, que es el lugar donde se torturaba a los esclavos que se negaban a trabajar, lo cual me parece, y estaréis de acuerdo, que es una burla monumental. O quizás sea una casualidad macabra. Júzgalo tú mismo. Pero si dejamos esta mitología esclavista aparte, podemos comenzar el repaso de la historia de los mundiales y nos sorprendería y nos va a sorprender lo que encontramos. Por supuesto que
hay que tener paciencia en esta entrada porque las conexiones las vais a ir haciendo ustedes y ustedes os vais dando cuenta cómo los patrones cobran sentido con respecto van pasando los años. El primer mundial se celebra en 1930 en Uruguay. Por supuesto, atentos que lo gana Uruguay. Wikipedia, que por supuesto no os lo recomiendo, si queréis llegar a la verdad, dice que las consecuencias de la Primera Guerra Mundial aún no se habían disipado completamente en el continente europeo, por lo que la preferencia por Uruguay serviría también para alentar la paz mundial. Claro, alentaron la paz mundial y pocos años después vino la guerra. Pero esto es el lenguaje de ellos, el lenguaje orwelliano. La guerra es paz, la maldad es bien, la mentira es verdad. Fijaos, empieza este mundial por la paz y yo os digo, ¿no? Así, del fútbol, ¿no? Y el narrador comienza su narración en el mundial por la paz. El artillero fusila al arquero con un disparo envenenado. El matador remata al arco batiendo al cancerbero en un contragolpe. El atacante dispara a bocajarro al arquero. El goleador sentencia el partido en una jugada en el que el centrocampista tuvo que ser sacado en camilla tras recibir un hachazo del defensor. El nuevo killer o asesino remató con violencia al larguero y el ariete lanza un obús que pone de rodillas al arquero. Y todavía, según Wikipedia, la enciclopedia libre, dicen, para Wikipedia, igual que las Olimpiadas, el fútbol se creó para fomentar la paz mundial. Aquí, como sabéis, me gustan los comentarios personales. Yo de niño jugaba en un equipo que era, porque a mi padre le gustaba, me metieron, se llamaba Juventud, y jugábamos en lo que era la competición oficial, ¿no? Y nosotros pues veníamos jugando muy bien, le íbamos ganando a todo el mundo, hasta que llegó el último partido, que se decidía todo, y ahí pues el árbitro descaradamente nos robó el partido, vamos, fue una cosa horrible. Vamos, nos lo robó descarado, pero entonces yo ahí fue cuando descubrí claramente que el fútbol es un circo, es decir, en primera persona. Eso, la gente lo que pasa es que es muy inocente, igual que se creen cualquier virus que le vendan los chinos para venderle mascarillas, pues ellos se creen que los partidos de fútbol los gana el mejor, ¿no? Como era de esperar, para fomentar la paz mundial en este primer mundial, el trofeo que se entregó durante este evento fue dedicado a la diosa griega de la victoria, participante de la guerra olímpica. ¿Y cómo se llama esta diosa? ¿Lo adivina? Pues la respuesta es sencillísima. La diosa griega de la victoria es Nike, igual que las zapatillas deportivas que llevan los jugadores. Fijaos, por esas siniestras casualidades que tiene la vida, el día de la inauguración, el día 13 de julio, el New York Times anunció que la televisión podría ser como colocar un teatro en cada hogar. Y al día siguiente, el día 14, se retransmitía en Inglaterra, en la BBC, bodas, bautizos y comuniones, la primera telenovela. Entonces, señores, ya vieron, la era de las cabezas cuadradas y del circo sin pan en el que vivimos comienza, ¿cuándo? En el Mundial. Bienvenidos a la era del Homo Pokémonensis. Pero ahora vamos a dejar la antropología y volvemos a este asunto. El teatro es donde está la persona, que es una máscara. Entonces, aquí es donde ellos, si os dais cuenta, al mismo tiempo, para embrutecer a la gente y llegar al punto que han llegado ahora de conseguir que millones de personas pues permanezcan ciegas ante su propia destrucción, pues ellos al mismo tiempo les metieron el circo sin pan, que es el fútbol, y las cabezas cuadradas, las telenovelas, ¿veis? La televisión. Para que veáis que la agenda va siempre ligada. Ahora fijaos, como de acuerdo con Wikipedia lo que querría promover el mundial era la paz, el siguiente mundial en 1934 lo organiza el fascista italiano Benito Mussolini,
quien lo usa como plataforma de propaganda para venderle al mundo los ideales del fascismo italiano. Claro que aquí tengo que hacer un inciso. Por supuesto que no voy a defender a Stalin, que era un personaje que fue peor todavía que Mussolini y que Hitler, ¿no? Mató más gente y todo. Pero bueno, a estas alturas, señores, yo os pido que investiguéis seriamente y descubriréis que detrás de todos estos, Stalin, Hitler, el otro, detrás de todos estos, siempre, cuando uno busca y indaga, siempre están los mismos, porque el secreto de ellos, el secreto de estas élites es dividir. Y el secreto de estas élites es, por ejemplo, lo que vemos en China hoy, que son supuestamente capitalistas, supuestamente también comunistas, y nadie ve la contradicción. Todo el mundo te dice, no, es que son comunistas. Sí, son comunistas, pero todas las empresas más importantes capitalistas están ahí. Entonces, sigamos, ¿no? Eso en el 34. Entonces, otorgándole la organización del Mundial a uno de los que provocó la Segunda Guerra Mundial, es como la Copa Mundial se usó para buscar la paz mundial. Gracias a Wikipedia tenemos esta información, ¿no? Tan acertada. Pero ahora, fijaos, por si el intento de llevar la paz al mundo con Mussolini falla, 2 años después, en 1936, Adolf Hitler, socio de Benito, organiza las Olimpiadas nazis. ¿Qué haría el mundo sin los mundiales y las Olimpiadas, siempre incansable, según Wikipedia, en la búsqueda de la paz mundial? La cuestión es que no digo eso por decir que la FIFA o el Comité Internacional Olímpico tengan patria, porque ellos no tienen patria, ellos son globalistas. Y entonces esto lo que quiere demostrar es que la política es la que realmente manda en los mundiales. Eso lo vamos a ver mucho mejor más adelante. Igual que en el mundial anterior ganó el equipo de casa, ¿imaginas algún árbitro atreviéndose a pitar contra Italia con el carácter tan pacífico del dictador Benito Mussolini? Bueno, según algunos jugadores de la época, el entrenador fue Benito, que reunió al equipo antes de empezar el partido y les dijo que si perdían lo iba a fusilar. Sobre este tema dijo, lo podéis buscar, el italo-argentino Luis Monti, uno que era mitad argentino, mitad italiano, dijo: en 1930 en Uruguay me querían matar si ganaba y en Italia 4 años más tarde si perdía. La ventaja de los globalistas es que ellos siempre llevan la sartén por el mango. ¿Por qué? Porque ellos pueden organizar un mundial con los fascistas o otro con los comunistas o otros con los supuestos enemigos y ellos siempre ganan. Son como la banca, ¿veis? Ellos pues están al mayor postor y pues la gente no se da cuenta de ese detalle, entonces ellos pasan muy desapercibidos. De hecho, el hecho de que la FIFA y estos organismos globalistas colaboran igual con izquierdas y derechas, supuestas izquierdas y derechas, supuestos fascistas, comunistas, etcétera, supuestos comunistas capitalistas, es la ventaja de que ellos pues no tienen que dar explicación. La gente de verdad lo cree y entonces pues antes de empezar la final, los jugadores italianos hacen el saludo fascista y el árbitro, el sueco Iván Ekling, dejando pasmados a todos los presentes, hace el saludo fascista también. Al parecer el colegiado lo hizo por sugerencia de las autoridades locales. Por favor, no sean mal pensados, ¿cómo iba a favorecer el árbitro a Italia? Fijaos, entre partido y partido durante este mundial, atentos a esto que se va a repetir como patrón. Explotan bombas en los trenes, las centrales eléctricas y las líneas telefónicas de Austria. ¿Veis? Es ahí donde empieza la guerra mundial, en Austria.
país que 4 años después Adolf Hitler, socio de Benito Mussolini, invadiría provocando la Segunda Guerra Mundial. Fijaos, estaban con estas explosiones comenzando a poner en práctica el problema reacción-solución que después aplicaron en su propio parlamento los nazis para culpar a los judíos y a su oposición. Se trataba del nacimiento del famoso terrorismo que vivimos hoy, en el cual el mismo que provoca el atentado le echa la culpa a unos pobres diablos y después ofrece una solución que es cambiar leyes para quitarnos los derechos a todos, que fue lo que pasó, por ejemplo, en el 11M en España, que pues le echaron la culpa a unos cuantos moros, que si bien a lo mejor lo hicieron los moros, pero los que ellos detuvieron no eran. Lo único que podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, es que cuando hablamos de mundiales, entre fascistas y entre dictadores anda el juego. Fijaos, el siguiente mundial se celebra en 1938 en Francia. Ese año Adolf Hitler es elegido por la revista Time Hombre del Año. Como os digo, los globalistas no están reñidos con nadie, ni con los comunistas, ni con los capitalistas, ni nada, porque ellos juegan a otro juego, el juego de la división, el divide y vencerá. Por lo tanto, pues ahí podéis ver que tenéis a ultraizquierdistas como la niña Greta, prácticamente comunistas, títeres de los comunistas en la portada de Time, pero podéis tener también a un fascista o podéis tener a cualquiera. Porque el juego de ellos es ese. El juego de ellos es que la gente abajo esté dividida y está dividida en grupos. Grupos políticos, no en naciones, ese es su secreto. Entonces, ¿no fue esta misma revista Time la que ha puesto de hombres del año a personajes tremendos? Lo recordaréis. Claro que si os dais cuenta ya tenemos los 2 primeros mundiales y ya tenemos el por qué deporte viene del verbo deportar, porque lo que pasó poco después, un año después del mundial, pues fue el tercer mundial, pues lo que sucedió es que millones fueron deportados de sus propios países y hubo un éxodo en Europa y se impusieron 2 ideologías que se llevaban muy bien y que se repartieron en Europa. Los comunistas rusos y los fascistas. Los siguientes mundiales, que debían celebrarse en 1942 y 1946, fueron cancelados por culpa de la Segunda Guerra Mundial, que, hay que insistir, fue provocada por los pacíficos Benito y Adolfo, los cuales se pelearon con Joseph y con el Churchill, que se repartieron el mundo, crearon una guerra, y que mientras más años pasan, más claro queda que todos eran títeres de los globalistas. En 1950, al terminar la guerra, el mundial se celebra en Brasil y el campeón es Uruguay. ¿Veis? De nuevo, Uruguay gana. Fijaos, durante los mundiales de 1950, ¿qué pasa? Que Corea del Norte invade a Corea del Sur y la ONU envía fuerzas para ayudar a los invadidos. Es decir, ya usan el mundial para encubrir un ataque comunista al lado capitalista, ¿veis? Es a partir de ese año, durante el gobierno de Luis Batlle Berres, cuando Uruguay se consolida económicamente gracias a las exportaciones para la guerra de Corea y comienza a ser llamado la Suiza de América. La guerra es un gran negocio y lo vamos a ver más adelante. Durante este mundial, las fuerzas norteamericanas también acuden a luchar contra las fuerzas norcoreanas y en Medio Oriente, atento, se firma la ley del retorno, una ley que reconoce a los judíos el derecho a vivir en Israel. Hoy, décadas después, Palestina y el pueblo palestino casi han desaparecido. ¿Veis? Cómo se va usando el fútbol como una gran distracción. Ahora el circo, por eso el bicho esperpéntico chino, pues parece una pelotita, ¿comprendéis?
es el nuevo circo, porque ya este circo de los deportes como que no estaba funcionando, porque claro, un circo sin pan pues no funciona muy bien, entonces han pasado a otro nivel, es otro tipo de distracción, pero más basado en el miedo. Durante este mundial se repartieron en Estados Unidos 8 millones de televisiones. Atentos. 1950. ¿Veis por dónde entra el virus? Recientemente los entregaron en México. En España los entregaron antes de 1982. Entonces, cuando ustedes veáis que llegan a un país y regalan millones de televisiones, ya sabéis que ese país lo van a destruir los globalistas y ese país va a ir a la ruina. Durante este mundial se repartieron en Estados Unidos, como hemos visto, 8 millones de televisiones. Fue este año cuando se comenzó a programar al ejército de zombies, el Homo Pokémonensis, los cabezas cuadradas, que vemos chocarse contra los muros mientras juegan al Pokémon. Ahora fijaos, ya en el primer mundial les metieron la telenovela y la televisión a todo el mundo. Pero con el mundial de 1950 a Estados Unidos le meten el virus. En 1954 el mundial pasa de Uruguay, la Suiza americana, país enriquecido gracias a la guerra de Corea, a la otra Suiza, la europea, país enriquecido gracias a su neutralidad, lo digo entre comillas, en las dos guerras mundiales. Por supuesto que lo de la neutralidad de Suiza es una broma macabra. ¿Por qué? Porque ellos con sus bancos financian siempre a los dos bandos de la guerra. Y en la guerra mundial no fue una excepción. El vencedor del mundial de Suiza fue Alemania Federal, país que vivía otro milagro económico gracias a otra guerra que acababa de comenzar, la Guerra Fría. Las guerras y el mundial siempre parecen estar ligeramente relacionadas. Durante este mundial, el presidente constitucional de Guatemala, Jacobo Arbenz Guzmán, es derrocado por un golpe de Estado. Pero claro, casualmente Arbenz es conocido como el suizo y tiene ascendencia suizo-alemana. Entonces, como veis, entre suizo anda el juego. Pero bueno, en el mundial, mientras que todos gritan gol, no se escuchan los disparos ni las bombas. La sede del año 1958 es, adivinad quién, Suecia. ¿Por qué? Y el campeón es Brasil. La diosa Nike, diosa de la victoria, representada por la selección brasileña, comienza una importante serie de triunfos. ¿Por qué Suecia? Suecia es una de las bases de la globalización y de los globalistas. El premio Nobel, que ahora me lo van a dar a mí por mis teorías científicas, pues es de Suecia, claro. Ellos pues no tienen el bicho chino de la pelotita, porque claro, como ellos en las encuestas están felices de ponerse el chip y de que los traten como si fueran animales, pues maravilloso. Ellos ahí comenzó todo, como os daréis cuenta. Ahora fijaos, ese año 1958 se inaugura la NASA. Atento. Un organismo tan extraño que es capaz de enviar naves a Júpiter y al mismo tiempo extraviar los videos de la visita a la Luna o entregarle piedras lunares falsas a un museo de Holanda. La credibilidad de la NASA actualmente está tan baja que en las redes a los viajeros del espacio los llaman los astronautas. Ahora, aquí es donde vais a ver ustedes que se está poniendo interesante. Suecia 1958 es el mundial de los bombazos, pero el de los bombazos atómicos. Porque fijaos, el día de la inauguración Estados Unidos, el día de la inauguración, aprovechando la distracción, Estados Unidos detona Umbrella de 8 kilotones en el océano. 2 días después Maple de 213 kilotones en el Pacífico. Wikipedia considera esta detonación un éxito, imaginaos. Cuesta comprender que tiene de exitoso tirar una bomba atómica en un océano. Pero, bueno, Wikipedia, ¿no? La enciclopedia libre, orwelliana, ¿no? La censura es libertad. Después, entre partido y partido, estallan
la bomba Aspen de 319 kilotones y Walnut de 1450 kilotones, Linden de 11, Redwood de 412 y Elder de 880 kilotones. Estas dos lanzadas 2 días antes de terminar el Mundial. Como guinda al Mundial Atómico de Suecia 58, como veis, lo de usar a Suecia como distracción en los circos no es nuevo. El día de la final estalla Oak de 8.900 kilotones y al día siguiente de la clausura, que estaban todos celebrando, Hickory de 14 kilotones. Seguía de 5,2 Cedar de 200 kilotones, Sequía y Dogwood de 397 kilotones. ¿No es curioso que una de las últimas bombas se llame Sequía? Como veis, el Mundial sirvió para distraer a toda una generación de homos pokémonensis. Por algo les regalaron los millones de televisores, mientras se arrojaban 12 bombas que sumaron un total de 12.809,2 kilotones. Según los deportivos, según los periodistas deportivos, este Mundial fue la bomba. Para justificar esta barbaridad atómica se organiza al mismo tiempo en Bruselas la Expo 58. Atentos, Bruselas. Bruselas, que es la sede de la Torre de Babel. Y el edificio principal es el Atomium. Así, junto con la hormiga atómica, fue de fácil convencer a los 41 millones de zombies pokémonensis de lo bonito que era explotar bombas atómicas. Fijaos qué barato sale. Les haces un pequeño edificio en un museo, lo llamas Atomium, le pones a todos sus bombitas allí atómicas y le dices lo bonito que es tirar 12.809 kilotones. Y todos los Homo pokémonensis aplauden. Un día antes de empezar este Mundial de 1958, comenzaban las batallas, un día antes, atentos, comenzaban las batallas entre los turcos y los griegos chipriotas. Ya estamos otra vez en la misma, ¿veis? Y pocos días después, durante el Mundial, los paracaidistas británicos se sumaban a la guerra en Chipre. Muy cerca, en el Mediterráneo, la ONU, la siniestra ONU, que está dándole un golpe de estado al mundo y está intentando un genocidio contra la humanidad, mandaba observadores al Líbano. Viendo lo que le pasó a Irak con las supuestas armas de destrucción masiva, armas químicas que se inventaron, o viendo cómo la ONU, concretamente hablamos de la OMS, llevó la epidemia de cólera a Haití, provocando un desastre humano terrible, y eso lo podéis comprobar, se comprende el peligro que entraña para un país soberano que le manden observadores de la ONU. Esta gente fueron y le metieron cólera a la gente en Haití para hacer después el negocio de las medicinas, vacunas, etcétera, ¿no? El Mundial siguiente lo organiza Chile en 1962 y de nuevo resulta campeona. ¿Cómo no? ¿Quién? La diosa Nike, representada ¿por quién? Por Brasil. Cualquier casualidad con la marca de la zapatilla es pura coincidencia. Durante este Mundial, John Fitzgerald Kennedy da el famoso discurso por la paz y se atrevió a hablar de paz verdadera y del peligro de las armas nucleares. Su discurso, junto a otros sobre las sociedades secretas y los banqueros, provocan que sea asesinado unos meses después. Como viene siendo tradicional, nada más comenzar el Mundial, hay un golpe de Estado, en esta ocasión en Venezuela, estamos hablando de 1962, ¿y dónde se está realizando? En Chile. ¿Dónde está ahora la guerra en América del Sur con el virus pelotita? En Chile. ¿Os dais cuenta? Esto todo viene de lejos. Como viene siendo tradicional, nada más comenzar el Mundial, hay golpe de Estado, en esta ocasión en Venezuela, que se salda con un total de 400 muertos y 700 heridos.
Está claro que vais a ver el patrón de los países, son los países globalistas, Suecia, Chile, Inglaterra, que es el siguiente, la sede de 1966. ¿Cómo no? ¿Cuál es la campeona? Pues Inglaterra. Como verás a continuación, estos mundiales fueron muy movidos. Fijaos, nada más empezar el Mundial de 1966, los aviones israelíes y sirios luchan sobre el río Jordán. Hay golpes de Estado en el Congo y Nigeria. Y un día antes de la final, la dictadura de Juan Carlos Onganía invade las universidades de Buenos Aires en Argentina, apaleando a los profesores y dejando al menos 20 desaparecidos. En 1970 la sede del Mundial se traslada a México. Y cómo no, de nuevo resulta campeona la diosa Nike, representada por Brasil. En Wikipedia han desaparecido los eventos sucedidos durante este Mundial de 1970. Solo Dios sabe qué sucedería este año para que lo censure Wikipedia. Os invito a hacerlo. Alemania Federal organiza, volvemos otra vez, Alemania Federal organiza el Mundial de 1974 y el campeón es, como no, Alemania Federal. Nada más empezar el Mundial, muere asesinada Alberta Williams King, madre del también asesinado líder Martin Luther King. Se suspende la constitución de Yemen, se da un golpe de Estado en Etiopía y Augusto Pinochet es nombrado jefe supremo de la nación chilena. Los patrones se ven cada vez más claros de cómo se va usando el deporte para encubrir eventos que le convienen a los políticos. ¿Os dais cuenta? En 1978 el Mundial va a Argentina y, como no, el campeón es por Argentina. El Mundial es organizado por los militares que dieron el golpe de Estado al gobierno de Isabel Martínez de Perón. Entre golpistas anda el juego. Sobre este Mundial, la presidenta de las abuelas de la Plaza de Mayo de Argentina, Estela de Carlotto, diría: mientras se gritan los goles, se apagan los gritos de los torturados y de los asesinados. Yo personalmente os digo que yo no creo ya prácticamente en nadie, y menos en la izquierda internacional, porque ya que estamos viendo que todos están vendidos a George Soros y están vendidos a los globalistas, más vendidos que nadie. De hecho, la agenda globalista del virus pelotita, el virus pelotita, venga, dale una patadita al virus pelotita, lo está defendiendo la izquierda. Entonces, imaginaos, no hay nada más globalista. Entonces, ustedes os daréis cuenta que la izquierda y la derecha no existen, porque os daréis cuenta que a la hora de tomar medidas contra el virus pelotitas todos se ponen de acuerdo y hacen lo mismo. Fijaos, en España, yo hace muchos años dije que había que fundar ya el Partido Popular Socialista Europeo, el PPSE, Partido Popular Socialista Europeo, y ya lo veis, y ahora se están aliando. Es que de verdad los políticos son los políticos. Entonces no quiero yo ni hablar ni bien ni mal de ninguna tendencia política, porque no voy a defender a un dictador, pero a los criminales delincuentes que nos están arruinando y que nos están engañando, y a los inútiles de los políticos que tenemos ahora, señores, pues veremos a ver si no es peor el remedio que la enfermedad, y las demoniocracias nos están llevando a la ruina. Y por eso hago este paréntesis, para haceros esa aclaración. Entonces, durante varios años yo tomé fotos, como os comentaba, en encuentros de selecciones de la FIFA. Y durante la Copa América de 2007 en Venezuela, pues viajé a San Cristóbal a cubrir uno entre las selecciones de Perú y Venezuela. Os tengo que contar una anécdota muy buena, que es muy divertida. Yo llegué al hotel de San Cristóbal en Venezuela, eso es 2007, yo llegué a Venezuela en 2001, pero ya la degeneración era brutal ya, ¿no? Entonces, cuando llego ahí a San Cristóbal, pues yo renté el hotel donde estaba la selección de Perú. Y bueno, lo que recuerdo primero, que yo cuando llego en la tarde, en la noche con el taxi, me encuentro unas prostitutas pero
pegándole una paliza ya a uno que lo estaban matando a palos. Y me dice el taxista, no mire usted, métase en el hotel. Total, me meto y lo que veo, el ascensor lleno de balazos, así de los agüeros de bala, ¿no? Total, que me subo al primer piso y estoy allí tan tranquilo en ese hotel y me dan una habitación donde yo estuve un tiempo antes, que hubo un terremoto, pero el terremoto fue muy corto, pero me tiró de la cama como 3 metros, ¿no? Por eso me acuerdo, porque me dieron la misma habitación en la primera planta. Y bueno, eso fue el primer día. Bueno, pues en la madrugada salió ardiendo el hotel. Entonces, ¿para qué os voy a contar? Tengo que escribir un libro de mis experiencias venezolanas. Pero digamos, la noche antes del juego, en el restaurante del hotel, ceno con un periodista peruano que había jugado en la selección que participó en este mundial. Es decir, yo conocí a un protagonista del 78. El amable señor me contó sus experiencias y especialmente me explicó cómo algunos de sus compañeros fueron comprados por los argentinos para dejarse perder. Lo curioso y lo gracioso de esto es que, según me dijo, la promesa de los argentinos fue que si se dejaban perder les iban a dar dinero, pero que además iban a ser contratados para jugar en equipos importantes de la Liga Argentina. Claro que los argentinos nunca le cumplieron la promesa. ¿Cómo confiar en gente capaz de desaparecer a gente a cambio de poder? Argentina necesitaba una victoria por más de 3 goles y Perú perdió 6-0. Por casualidad, 15 días después del Mundial, Argentina le hizo a Perú una donación millonaria no reembolsable. Esa es la solidaridad. Y eso, señores, es la FIFA. Como os digo, no quiero entrar en política. A mí, dictador y delincuente son todos los que ponen dictadura y los que quieren obligar a la gente por las malas a sufrir y no los defienden, porque su obligación de cualquier gobernante es que el pueblo viva bien, que la gente viva bien, segura, y defender la frontera de invasiones, etcétera, ¿no? Ahora, recientemente se ha encontrado una relación clara entre este partido y la Operación Cóndor, operación que coordinaba las cúpulas dictatoriales de América Latina en la década de los 70 y 80, con la dirección de Estados Unidos. Miles de personas fueron torturadas, asesinadas y desaparecidas en varios países de América Latina con esta operación. Ahora os tengo que decir una cosa. Los grupos de inteligencia norteamericanos que llevaron a cabo la Operación Cóndor, como por ejemplo en Estados Unidos está el FBI, si os dais cuenta, el fundador del FBI era Carlitos, como yo le digo, Napoleón, era de la familia de Napoleón Bonaparte. Entonces, Estados Unidos fue víctima durante un tiempo, sus organizaciones más importantes de inteligencia, trabajando para los globalistas, fueron usadas en América. Lo que le está pasando ahora a Estados Unidos es que el monstruo que ellos crearon para crear el globalismo se lo está comiendo a ellos. Ellos fomentaron el globalismo y quisieron destruir muchos países y controlarlo todo para crear un gobierno mundial, y ahora ese estado profundo, el Deep State que lo llaman, se ha vuelto contra los mismos norteamericanos. Esa es la guerra que estamos viviendo ahora. Lo que pasa es que al final siempre estamos viendo, como estamos viendo ahora, con este tema del bicho de la pelotita, del virus de la pelotita, que al final pues la gente vive engañada y nunca despierta, porque daros cuenta, todos los países ahora supuestamente izquierdistas están con la agenda globalista, derechista, capitalista. Entonces, pues todos son una mentira de la que la gente pues pocas veces despierta. El trato fue que Perú enviaría a Argentina a 13 militantes peruanos presos para que fueran arrojados al Río de la Plata y no quedara resto algunos de ellos. Eso es lo que podéis comprobar. Todavía, después de ver la relación histórica de los mundiales y la violencia, los hay que se atreven a decir que este deporte promueve la paz y la tolerancia.
Pero bueno, recordemos, señores, deporte viene de deportar. El siguiente mundial fue en España en 1982 y ganó, como no, Italia. Ahora, fijaos, en 1982 fue cuando, sin consultarme, los políticos españoles malgastaron una millonada y me endeudaron de por vida. Hoy me pregunto por qué tengo que pagar unas deudas que los políticos contrajeron cuando yo tenía 11 años y a mí no me gusta el fútbol. Cuando yo tampoco tuve interés en ver partidos de ese mundial. Yo creo que los políticos deberían pagar la deuda mundialista y los amantes del fútbol, pero nosotros, ¿por qué tenemos que estar pagando la deuda que ellos metieron? Claro que si os dais cuenta, cada vez que ellos quieren endeudar un país, le dan un mundial o unas olimpiadas. Si lo piensas bien, la pregunta pertinente es, ¿por qué tengo que pagar las deudas que contrajeron los políticos que organizaron España 82 si ni siquiera vi los partidos? Pero bueno, recordad, divide y vencerás. Ese es el lema. Entonces, para eso es el fútbol. Partidos de fútbol, partidos políticos. Hay un gráfico muy fuerte que os voy a describir, en el cual se ve la evolución de la deuda española, que apenas tenía deuda al final de Franco, que era un país libre completamente, no tenía deuda prácticamente, una deuda muy baja, y en el 82 es cuando se ve clarísimo cómo la demoniocracia pues fue una forma de endeudar a todo el mundo, que es lo mismo que si te vendieran el alma. También, pues, a partir de, para que os hagáis una idea, otro de los gráficos pues estaba muy claro. En 1980 hubo en España 1.652 suicidios y ya en 1982 hubo 2.493 y para 2014 ya había 3.900, es decir, se incrementaron un 19% los suicidios en España. Ahora con lo del coronavirus ni lo miremos, eso es un genocidio, un crimen que están haciendo. Están forzando a la gente a suicidarse, arruinándolas, etcétera. Y todo disfrazado del virus chino, de la pelotita, el virus pelotita. Claro que cuando uno analiza la deuda pública y todo, el año del Mundial fue catastrófico para la economía española. Fue hundir a un país que apenas tenía deuda, que estaba bastante seguro, que estaba bastante bien, que tenía muchas industrias, y ahí fue donde le dieron la puñalada a España, ¿no? En el 82. ¿Aprovechando qué? Pues aprovechando que la gente estaba distraída. Así es como funciona. Viendo de semejante injusticia, declaro públicamente que no quiero pagar la deuda adquirida por el gobierno español para organizar el Mundial de 1982 y las costosas Olimpiadas de 1992. Que esta deuda la paguen los fanáticos a los que tanto les gusta ver estos deportes y que trabajen horas extras para hacerlo. Pero bueno, si ya nos arruinaron los descerebrados cabezas cuadradas que con la caja tonta los mantienen de Homo Pokémonensis, si ya nos arruinaron en 1982 y en 1992 para ver una pelotita correr, pues ahora esos mismos nos están arruinando con el virus pelotita. Porque la demoniocracia tiene ese problema. Además de endeudarme sin consultarme, semanas antes del Mundial, España entró en la OTAN con la oposición de la mayoría del país. Un gran ejemplo, señores, de cómo engañan a los españoles los globalistas y de cómo engañan en general los globalistas es que Javier Solana, líder del Partido Socialista Español, le ha quitado el obrero, porque como bien dicen por ahí, esos la mayoría no han trabajado en su vida en la obra.
Era uno de los líderes del partido que supuestamente había estado en contra de la entrada de España en la OTAN. Bueno, pues al final el partido el Partido Socialista Español, cambia de opinión, mete a España en la OTAN. ¿Y cuál es el premio de Javier Solana por esa traición? Que lo hacen secretario general de la OTAN. ¿Veis? Aquí es donde ya podéis ver claramente la globalización. Aquí ya se empiezan a quitar la cara. Como siempre digo, la política es el arte de decir una cosa y hacer exactamente lo contrario. 5 días antes del Mundial de 1982 renuncia a su cargo de presidente de República Dominicana Antonio Guzmán, quien se suicidaría unos días después, durante el Mundial. ¿O lo suicidarían? Desde hace unas décadas, como puedes ver en los gráficos que compartí, el número de suicidados va claramente en aumento. El partido inaugural de España 82 lo juegan Argentina y Bélgica. En el centro del campo, para despistar, se pone una paloma blanca pidiendo la paz del mundo. Al día siguiente, Argentina pierde la guerra de las Malvinas ante Gran Bretaña. Los gritos de gol, de nuevo en Argentina, apagan el estruendo de los disparos del día de la inauguración. Durante este mundial, Roberto Cargo, encargado del Banco Ambrosiano, íntimamente relacionado con el Banco Vaticano, conocido popularmente como el banquero de Dios, también aparece suicidado en un puente de Londres, otro más que se suicida. México 1986 es el mundial de la mano de Dios, en el cual Argentina derrota a Inglaterra con un gol con la mano de Diego Maradona. Los argentinos que perdieron la guerra de las Malvinas con Inglaterra 4 años antes, celebran que le han ganado a Inglaterra el Mundial. Bueno, nosotros estamos apañados, anda, que entre la mano de Dios y el Papa de Dios que nos ha tocado, Francisquito Bergoglio, madre mía, ¿eh? Argentina, ay Argentina. Desde ese día, millones de niños de todo el mundo pasan a tener como héroe a un futbolista ladrón que mete más goles con la mano y que es entronado a la categoría de Dios por robar. Y nos extraña que el mundo esté como esté, y nos extraña que, por ejemplo, haya tanta corrupción en nuestros países si ponemos de líderes a ladrones. En el siguiente Mundial, Italia 90, ¿veis? Aquí los países son siempre los mismos. El campeón es de nuevo Alemania Federal. Si eres de los que cree que los monopolios solo existen en la economía y en la política, observa los mundiales. Viéndolo desde una perspectiva histórica, el mundial es una competición donde todos participan, pero solo a unos pocos se les permite ganar. Pero no se preocupen, perdedores. Ya lo dijo un alto cargo de la FIFA en una rueda de prensa a la que fui yo mismo a tomar fotos. Lo importante no es ganar, lo importante es participar. Sí, claro, todavía estoy recordando en un mundial que tomé fotos que no era televisado, porque ahí es donde hacen los robos los árbitros, que son espectaculares. Si hay televisión, lo hacen un poquito más disimulado. Pero cuando no hay televisión, no, bueno, ahí puedes ver cualquier cosa. Me acuerdo que estaba yo detrás de la esquina, en el córner, y estaba el linier de mi lado, del lado que yo estaba, y bueno, llega Brasil para meterle un gol a Uruguay, creo que fue, y llega y pues la pelota salió 2 metros fuera, es increíble. Y claro, yo estaba a 2 o 3 metros y el linier ve como el brasileño se sale del campo y se mete la pelota 3 metros para adentro. Y yo miré al linier y hizo así, y me hizo con la cabeza así y salió corriendo. Señores, esto es un circo. Después ahí tomé una foto del brasileño botando la pelota con las manos como si fuera baloncesto para marcar el gol. Y ahora lo publiqué y me dijeron los de la agencia que porque había publicado esa foto. Digo, hombre, ¿por qué la he publicado? Pero ¿es que soy periodista o tengo que quitar? Es que puse, porque es muy simpático, puse un jugador brasileño bota la pelota con las manos para marcar el gol de la victoria ante Uruguay.
Eso lo vi yo, señores. Pero bueno, eso es el fútbol, ¿no? Ya. Todavía, pues bueno, hay Homo Pokémonensis, van a acabar con el mundo, señores, porque recordad, el virus es la televisión, no existe el peligro de la humanidad en la televisión. Durante el Mundial de 1990, la guardia del presidente de Somalia, Siad Barre, asesina a 65 manifestantes que protestaban contra el gobierno durante un partido de fútbol. Y en Liberia, el presidente Samuel Cañón es obligado a renunciar siendo secuestrado y asesinado, supongo suicidado, pocos días después. Vamos a hacer más, hay que ser como Wikipedia, un poquito más inclusivo. No lo mataron, lo suicidaron. En 1994 el Mundial se celebra en Estados Unidos, en el año del deporte y del ideal olímpico. Bueno, entonces ya sabéis, cuando ellos te digan eso, corre y métete en el refugio nuclear. La victoria, como siempre, pues es de Brasil, ¿no? En 1994. Durante el Mundial de 1994, 2.500 soldados franceses entran en Ruanda para proteger a los civiles en nombre de la ONU, de nuevo, la siniestra ONU. El resultado de la protección de la ONU fue que semanas después, un día antes de la final del Mundial, qué curioso, hombre, un día antes de la final del Mundial, cientos de milis de Hutus son desplazados al Congo. Cualquier parecido con Irak, Siria o Libia es pura coincidencia. ¿Veis? Es que cuando la ONU te dice, o la OMS te dice que te va a proteger o que te va a dar salud, pues ya sabes, prepara las misas funerarias y prepárate porque ya sabemos que esta siniestra organización es la organización más criminal de la historia de la humanidad, porque además son globalistas y ya controlan izquierdas y derechas. Parafraseando la famosa frase erróneamente atribuida a Don Quijote, podríamos decir: con la ONU hemos topado, amigo Sancho. Durante este mundial muere asesinado, en versión Wikipedia, suicidado voluntariamente, el jugador Andrés Escobar de Colombia después de haber metido un autogol en el partido Colombia-Estados Unidos. ¿No es el fútbol un deporte que se vanagloria de ser seguido por fanáticos? Pues ahí están los resultados. ¡Qué barbaridad! La horda misma que nos está llevando a la destrucción. En este mundial, el jugador brasileño Leonardo demuestra su espíritu deportivo, yo recuerdo ese momento, partiéndole la pierna al jugador Tap Ramos de forma brutal, logrando así que Brasil, sin el jugador estrella norteamericano, pase a la siguiente ronda. Italia, por su parte, pasa a semifinales gracias a un penalti no pitado en el que le parten la nariz al español Luis Enrique. Pero por favor, no vayas a hacer mal pensado, que en los mundiales siempre gana el mejor. Nunca olvidaré cuando, antes de Corea, ya me escribió un fotógrafo de la agencia en que yo trabajaba y me dijo que ya se sabía quién iba a ganar y curiosamente, sí, evidentemente se sabía. Y todo lo que me escribió esta persona antes del Mundial se cumplió. Al día siguiente de terminar el Mundial, mientras los diarios elogian el evento deportivo, se produce el ataque con bombas al centro judío Amia en Buenos Aires que mata a 86 personas. Hombre, qué casualidad que haya bombazos durante el Mundial. En 1998 la sede será Francia. Fijaos en cómo son los lugares de poder, los países que dirigen, por ejemplo, la siniestra Unión Europea, ¿no? Lo dirige Alemania, lo dirige Italia, lo dirige Francia, aunque ya Italia se está despertando de la pesadilla. E Inglaterra, que se metió ahí, se quedó con su moneda para que cuando poder darle en la torre a Europa, salirse, darles en la torre y además, pues mientras que les fue bien, ganaron dinero, se quedaron, pues ahora se salieron. Al día siguiente de la inauguración dimite Joao Havelange, presidente de la FIFA, al que se le conoce como el padrino del fútbol, y se le acusa de convertir el fútbol en una mafia llena de corrupción.
Hombre, este mundial se hace famoso por el cabezazo de Zidane. Si los héroes de los niños son unos personajes que meten goles con la mano y otro que va por ahí dando cabezazos, pues hemos de extrañarnos de que el mundo esté como está. Nos extrañamos de que nos estén llevando por culpa del virus pelotita a la ruina a medio mundo. Por supuesto que el día antes de la final, el mejor jugador de Brasil, Ronaldo, sufre convulsiones, se desmaya y, según su compañero Roberto Carlos, casi se muere. Pero por favor, no vayáis a pensar, como los locos conspiranoicos como Chico Sánchez, que pudiera tratarse de un caso de envenenamiento como el que sucedió en 1990 durante el Mundial de Argentina. No he mencionado todos los casos de envenenamiento y sucesos similares para no aburrir al lector. Sobre el Mundial de 2002 en Corea del Sur y Japón, en el que resultó campeona otra vez Nike, representada por Brasil, voy a comentar otra anécdota personal. Esos días colaboraba como fotógrafo para una importante agencia de noticias y mi jefa se fue al Mundial de Corea, dejándome a cargo de la oficina de Caracas. Justo antes de comenzar el Mundial me dijo que había rumores de que los equipos que se cruzarían con Corea serían eliminados para asegurar la asistencia de público a los estadios. Yo todavía tenía alguna fe en el fútbol y pensé que era un rumor absurdo. ¿Cómo iba Corea, con lo mal que juega, a eliminar a Portugal, Italia y España? Viendo en las repeticiones cómo el árbitro anulaba varios goles clarísimos a España en el partido con Corea y viendo cómo le robaban descaradamente a Italia y Portugal, comprendí que el fútbol no es un juego ni un deporte. El fútbol es un teatro que tiene un guión en el que ya están escritos tanto el principio como el final. Estos países han sufrido el fútbol en sus carnes, porque ha sido usando esa distracción que al mismo tiempo vuelve a la gente ignorante, que la vuelve poco inteligente por ser generoso, al mismo tiempo ha servido como distracción para destruir esos países. Entonces el fútbol eso sí es terrible, el fútbol es terrible. Ese año empecé a comprender cómo funciona el asunto. A semifinales pasó Brasil, porque los japoneses compran muchas camisetas. Y pasó Alemania, que organizaba el siguiente mundial. Y Turquía, porque además de que el presidente de los árbitros era turco, solo en Alemania viven 2,3 millones de turcos. Y yo esto lo anuncié por lo que os contaba al principio de este episodio. Este es el lema que él me dijo a mí, el experto en la FIFA, y él me decía: tienes que tener en cuenta cuáles son los países que están alrededor del país siguiente que se está organizando. Y entonces tienes que tener en cuenta la situación económica de ciertos países. Por ejemplo, ¿qué pasó? Pues muy sencillo. El de Corea, pues como el siguiente era en Alemania y Turquía es un gran público, entonces ellos dejaron que los turcos ganaran para que en el siguiente mundial se llenaran los estadios. Así lo hacen siempre. Cuando es África, no, ahí puede ganar cualquier europeo porque ahí no hay negocios de taquilla ni de televisión. Entonces, si es en América y tú ves que está en Argentina, pues tú vas probablemente Brasil o Chile o el país que mejor económicamente alrededor esté, ese va a pasar. El año 2002, mientras el mundo miraba la pelotita correr, se celebró en Italia la segunda cumbre mundial sobre la alimentación promovida por la FAO. La FAO, señores, es de la ONU. Si ustedes veis que la FAO entra en un país, preparaos para ver en 10 años niños famélicos en los huesos muriéndose de hambre. Pero ¿qué importancia podría tener un evento en el que se estaba decidiendo el futuro de la humanidad si estaba celebrándose el Mundial? Entonces imaginaos, hacen la cumbre de la FAO en el 2002 durante el Mundial. Han pasado 15 años y el resultado de las políticas alimentarias de la FAO
es catastrófico. Las decisiones que ha tomado la ONU han hecho que los ricos sean extremadamente ricos y hay más hambre que nunca. Bueno, no os digo ahora, con el circo de las pelotitas y del virus pelotita, la estafa de la OMS y la ONU, que han hecho esto ¿para qué? Para hacer que los millonarios sean más ricos que nunca y para poner una dictadura de las multinacionales y de los políticos. Lo que está pasando en el mundo con la centralización del poder y la ONU se podría resumir en las palabras de Lao Tse que comparto a continuación. Y esta es una gran solución, señores, a nuestros problemas. A más edictos y prohibiciones en el imperio, más pobreza en el pueblo. A más cantidad de armas, más confusión en el imperio. A más habilidad del pueblo en las artes, mayor producción de cosas extrañas. A más leyes y ordenanzas, más bandoleros y ladrones. Es decir, señores, lo vuelvo a leer la primera y la última. A más edictos y prohibiciones en el imperio, más pobreza en el pueblo. A más leyes y ordenanzas, más bandoleros y ladrones. Hay que quitar los políticos, señores. El mundo no resiste los políticos, el verdadero virus. Dejando el mundial de lado, voy a narrar una experiencia que tuve en Caracas tomando fotos de un evento sobre la desertificación y el agua organizado por la ONU. Cuando llegué a la conferencia, encontré un salón grande que al menos tenía 50 sillas, y en la sala solo había 4 personajes sentados en una esquina, 2 de ellos dormidos. Yo acababa de empezar con la agencia, entonces bueno, era un poco inocente. Como la sala estaba tan vacía y era nuevo, tomé la foto de los 4 personajes, la mitad dormido y me fui para la oficina. Cuando mi jefa vio las imágenes pensó que había tomado la foto de broma y me pidió que regresara a la conferencia a tomar una foto general con la sala llena. Yo le prometí que en la sala no había nadie, que estaban los 4 nada más y que estaban solo ellos y que estaban durmiendo. Entonces cuando regresé, pues que estaba relativamente cerca, pues bueno, tomé fotos de la sala vacía para enseñárselo a mi jefa y comprendí que aquel evento de la ONU era simplemente un espectáculo en el que no se toman decisiones reales. Lo preocupante es que la gente todavía hoy, a pesar de la grave ineficacia y corrupción de la ONU, la OMS y todos esos siniestros organismos corruptos, lo más corrupto que ha existido en la historia de este planeta, que ni Calígula ni Nerón, pues sigue confiando en estas instituciones y poniéndolas como ejemplo. El poder de la caja tonta, ¿veis? No es casualidad que en cada mundial regalaran millones de televisores. Regresando al mundial, hay que mencionar que en 2002, en pleno junio, cuando casi todo el mundo estaba de vacaciones y encima durante el mundial, los sindicatos españoles convocaron a una huelga general. ¿Quién convoca una huelga general cuando nadie está trabajando? Pues los sindicatos españoles. ¿Para qué? Para ir al fútbol. ¿Usted qué cree? ¿Que los sindicatos españoles son tontos? Pues para ir al fútbol, para ir a ver fútbol. Venga, pues huelga general, venga, todas a ver, huelga general, a ver el fútbol. España. Fue así como, de forma histórica, la huelga sindical se unió con la juerga general y los españoles protestaron contra el gobierno desde los chiringuitos de la playa. En 2006 el Mundial se juega en Alemania y el campeón es, como no, Italia. ¿Por qué? Porque está muy cerquita Milán y en Milán hay lana, ¿eh? Entonces, pues bueno, ahí es donde juega también la venta de reventa, ¿no? Que son la gente que compra las entradas y las vende más caras, etcétera. El mercadito negro. Como viene siendo habitual, el mes del Mundial es movidito. Israel invade la Franja de Gaza. ¿Veis cómo se ve en el tiempo cada mundial cómo fueron tomando terreno en Israel? La bolsa de valores de Colombia quiebra, ¿veis cómo hay ciertos países donde... Y en Somalia los islamistas toman el control de Mogadischu. Y como veis aquí, estos globalistas no tienen problema ni con izquierda ni derecha. ¿Sí? Para ellos no es problema, porque eso solo existe para la gente, pero para ellos no. Ellos los controlan a todos. Viendo uno de los encuentros de este Mundial de 2006, me toca cenar con un extraño personaje que se dedica a escribir libros sobre la corrupción de la FIFA. Ya os conté antes esta anécdota.
El periodista se encuentra investigando la preparación de la Copa América 2007, que se celebrará al año siguiente en Venezuela, evento en el que trabajaré tomando fotos para una agencia internacional. Sí, tengo que confesarlo, durante años fui uno de los principales payasos de este circo sin pan. Después de contarnos sus peripecias investigando la corrupción de la FIFA, el periodista me explica una fórmula que os la voy a explicar en sus propias palabras para predecir las semifinales de los mundiales que voy a compartir aquí. Ponla en práctica en el próximo mundial y verás cómo acierta. La fórmula es la siguiente. Si se juega en América, a semifinales pasan 2 equipos europeos económicamente fuertes que pueden pagar buenos derechos de televisión y 2 americanos, Brasil y el país que tenga más habitantes que esté cerca de la sede. El Mundial de 2014 muestra muy bien cómo se cumple esta fórmula. De nuevo, por ser en Brasil, pasa Brasil como organizador y el segundo latinoamericano, país con más habitantes cercanos, es Argentina. Que los europeos serían Alemania y Holanda era fácil de adivinar porque son los 2 países más ricos de Europa y además Adidas es alemán y Heineken, la cerveza que promocionaba el fútbol europeo de la UEFA, es holandesa. Estas semifinales se las dejé a algunas personas, señores, por escrito antes de empezar el Mundial y me hice apuestas y me gané bastantes comidas porque claro, ninguno creía que se podía adivinar tan fácilmente quién va a quedar en las semifinales del Mundial, porque es que ellos de verdad creían que eso, ¡gol, esclavo, gol! De verdad se creían que vivían verdaderamente engañados. Si se celebra en Europa, la fórmula es diferente. La semifinal la juega el organizador y 2 países europeos cercanos que tengan poder adquisitivo y bastantes habitantes. El latinoamericano es, por supuesto, Brasil o en su sustitución Portugal. ¿Por qué? Porque muchos brasileños van a apoyar a Portugal. Un ejemplo de esta fórmula es el Mundial del 2006. A semifinales llega el organizador Alemania y los otros 2 semifinalistas son Francia e Italia. ¿Veis? Países europeos que, como podéis ver en el mapa, son los países ricos, más cercanos y poblados. Ese año fallé en mis predicciones porque puse a Brasil en semifinales y pasó Portugal. España y Portugal, como veréis, si lo buscáis y hacéis este mismo mapa de quién ganó cuándo y vais haciendo este cálculo, son comodines y pueden sustituir a Argentina y Brasil como países latinos cuando se juega en Europa. Si el Mundial se celebra en África, ganan siempre los europeos más Brasil, porque en África son de color y en Asia pasan a un asiático. 2 europeos y siempre Brasil porque los japoneses compran muchas camisetas. Haz la prueba y verás que es muy fácil de acertar. Siguiendo con la historia, acaba de salir a la luz que Alemania ganó su candidatura del 2006 gracias al envío de un cargamento de granadas a Arabia Saudita. Fue con estas granadas con las que Alemania pagó el voto a los saudíes para poder organizar el Mundial. Como podéis ver, igual que en el Mundial de Argentina los gritos de gol apagaron el sonido de las torturas, en el Mundial de Alemania 2006 los gritos de gol apagaron el estruendo de las explosiones de las granadas que enviaron los alemanes a los saudíes. ¿Veis cómo están siempre ahí los mismos actores de la globalización y de la estafa que estamos viviendo? En 2010 la sede fue Sudáfrica y el campeón España. Asunto que era de esperar, si tenemos en cuenta que hacía unos años que se venía anunciando que en 2010 llegaría otra crisis económica a España. País que celebraba la victoria en la Eurocopa 2 años antes. Claro, ustedes tenéis que comprender una cosa. Muchas veces, si os dais cuenta, cada vez que un país gana algo, un mundial o otro, justo después viene una gran crisis. ¿Os acordáis de Grecia? Entonces también lo hacen para encubrir las crisis. Venga, vamos todos a celebrar. Los españoles, venga, ganamos el mundial, bien. Y mientras que estaban celebrando los españoles que habían ganado su primer mundial, en las páginas de economía, en letra pequeña, se anunciaba
que España había entrado en recesión. Todo esto lo podéis comprobar en mi página chicosanchez.com, están los enlaces de la época. El paro llegaba al 20% y el déficit llegaba al 10% del PIB. La caída libre para la economía española había comenzado, pero ¿qué importancia iba a tener que el país estuviera entrando en recesión si habíamos ganado el Mundial? Hay que reconocer las cosas y por eso, en esta entrada, comparto la imagen de la vergüenza. Una fotografía en la que salgo yo, lo podéis ver en mi página chicosanchez.com, en la portada de un diario de Yucatán celebrando la victoria. Yo de verdad me lo creía, señores, créanme. Yo tardé años en descubrir esto. Como cualquier español normal, yo no tenía ni idea de que con esta victoria me estaban distrayendo del hecho de que España se desplomaba y estaba entrando en una recesión. Entonces, daos cuenta, cuando yo era niño, los políticos me arruinaron, me traicionaron, me endeudaron, me vendieron en el 82. Y después, cuando yo celebré que habíamos ganado el Mundial por fin, resulta que era una estafa como una catedral para encubrir que nos estaban terminando de rematar la economía. Hay que reconocer las cosas y por eso, señores, yo le pido perdón a todo el mundo por esa foto de la vergüenza, pero la podía haber borrado, señores, pero no quiero borrarla. Quiero que la vea todo el mundo. Todos nos equivocamos, señores. Por ejemplo, si tú estás escuchando esto por primera vez, no te tienes que sentir mal por descubrir estas cosas. Y todos nos pueden engañar, nosotros somos buenas personas, confiamos en ellos, pero es que ellos son delincuentes comunes los que nos gobiernan. No hay valores. Yo estaba viendo hoy y estoy leyendo el Mahabharata de la India y, oye, era tan importante para estos hombres antiguos la palabra, el honor. Bueno, el maestro tenía que responder él mismo ante Dios si le hacía algo a un niño que estuviera mal para su bien. Ahora con el virus pelotita, maestros obligando a los niños a destruir su cerebro y a destruir su psicología y maestros torturando niños en campos de concentración. No, la degeneración de nuestra sociedad ha venido precisamente porque la pelota tenemos cabezas de pelotita y cabezas cuadradas. En 2014 la sede es Brasil. ¿Y quién gana? ¿Cómo no, hombre? Alemania. Pero nadie se da cuenta de que el poder de Alemania gana porque es que ahí es donde está el poder del globalismo, ¿veis? La Unión Europea es el centro del globalismo y Merkel y Alemania son el centro del globalismo. Por eso ya viste que ya empezó un ataque en Austria hoy mismo, igual que en la Guerra Mundial. Los globalistas tienen su centro en Alemania. Por eso hay las grandísimas protestas contra lo del virus pelotita chino. ¿Por qué? Porque los alemanes saben lo que fue el gobierno mundial, ellos saben lo que es el comunismo y ellos saben lo que es Stalin y todo, ellos saben lo que es cuando los globalistas que usan a los comunistas como títeres toman el poder. Igual usan a todos, pero en el caso de los comunistas son títeres de los globalistas, de Soros y de los 4 millonarios. Alemania, igual que España 4 años antes, durante el Mundial entra en una crisis, ¿os dais cuenta? En 2010 España gana y entra en una crisis y en 4 años después gana Alemania el Mundial y entra en una crisis que desemboca en una recesión. Y eso lo podéis comprobar, todo esto os lo digo que lo podéis comprobar buscando cronológicamente o en mi página chicosanchez.com, donde podéis leer este texto pero con menos comentarios. Estamos hablando de que, fue durante el Mundial. Entonces ya os dais cuenta que España le vamos a dar un palo, los vamos a arruinar a todos, que ganen el Mundial. Que vamos a arruinar a Alemania y hay que encubrirlo, que ganen el Mundial. Los alemanes, igual que los españoles, 4 años antes, no tuvieron tiempo de ver que entraban en crisis debido a que estaban muy ocupados con su celebración. Si durante 2 mundiales seguidos los ganadores del Mundial entraron en crisis y recesión, ¿quién ganará el Mundial de 2018? ¿Probablemente un país primermundista que tenga que tapar una recesión? ¿Inglaterra? ¿Francia?
Una vez tengamos la sede, será fácil de adivinar. Este Mundial de Brasil de 2014 pasará a la historia como uno de los eventos más bochornosos de la historia. La represión brutal que se hizo en Maracaná le daría la vuelta al mundo, todos os acordáis. Con la excusa del fútbol hicieron en Brasil un crimen, como ahora lo están haciendo con la excusa de la virus pelotita. Pero tenemos el problema de la generación Homo Pokémonensis, de los cabezas cuadradas. Que ellos, pues sus ídolos son gente que le pegan cabezazos a un balón. Entonces ustedes imaginaos, pues no es lo mismo una sociedad que tuviera como líder a Platón que tenga a un tío que le pega cabezazos a un balón, aunque hay que decir que recientemente hasta los futbolistas están dando más señales de tener neuronas, a pesar de los golpes en la cabeza, que los mismos que ven el fútbol, que son los que ahora adoran al virus pelotita. La estrella de estas represiones sería Ronaldo Nazario. Daos cuenta que siempre le ponen Cristiano, el Mesías, Messi, el Nazareno, Ronaldo Nazario, porque este circo está muy bien montado, señores. Entonces estos son los falsos ídolos del Apocalipsis. Los falsos ídolos que la gente seguirá y los perderán. ¿Y qué dijo Ronaldo Nazario? Pues pidió que se reprimiera a los manifestantes antimundial y afirmó que para un mundial hacen falta estadios y no hospitales. La obra maestra de la manipulación mundialista más fina la hizo España, mi país natal. Es que nosotros somos los número uno, ¿eh, señores? Aquí nosotros, nuestros políticos, os digo una cosa, ¿eh? Si hay personas que me dicen, oye, tus videos son interesantes, qué inteligencia. No, señores, vamos a reconocerlo. Inteligentes los políticos españoles, ¿eh? Esa gente le dan la vuelta, te quitan la cartera, te roban la casa, te roban la familia, y encima les dan las gracias. Y ahora fijaos, ¿cómo lo hicieron en España? Cuando cambiaron al rey Juan Carlos I por su hijo Felipe VI, en una jugada política que hay que admitir que es magistral. Veamos el asunto. El día 2 de junio el rey Juan Carlos I abdica, a la 1 de la tarde, y se producen grandes manifestaciones en contra de la monarquía. Pero la noticia queda eclipsada cuando a las 6 de esa misma tarde la selección parte para su preparación oficial para el Mundial de Brasil. Es decir, una horita antes abdica. Como en España lo importante son las pelotas, y nada más que las pelotas, a nadie le interesa qué pase con el rey, por supuesto. Fijaos, al día siguiente, 3 de junio, mientras la selección hace su primer entrenamiento, el gobierno prepara una ley para hacer efectiva la abdicación. En esos momentos, después del incidente con el elefante, menos de la mitad de los españoles apoyan al rey. Os acordaréis que apareció una foto con un elefante. La realidad es que también aparecieron unos documentos filtrados que están en un libro que se llama Los planes del Club Bilderberg para España de María Cristina Jiménez, en los cuales se ve cómo la democracia española del 78 y el rey fueron unos traidores que traicionaron y vendieron España y la entregaron a los globalistas. Es un libro que os recomiendo. El 5 de junio, mientras España espera con expectativa el debut de la selección en el Mundial, 8 partidos españoles, entre ellos Izquierda Unida, exigen en Madrid un referéndum sobre la monarquía y el 17 de junio, 6 días antes del debut de la selección, miles de personas salen a la calle en 40 ciudades españolas para pedir un referéndum sobre la monarquía y mostrando su apoyo a la creación de una república. El 8 de junio, el rey Juan Carlos I preside su último acto militar en Madrid como jefe de las Fuerzas Armadas y el 9 de junio los reyes reciben al presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien ensalza al nuevo rey Felipe VI. Dos días antes del debut de España en el Mundial de Brasil, el 11 de junio, el Congreso de los Diputados aprueba la ley que hace efectiva la abdicación con un apoyo del 80% de los diputados.
IU defiende el referéndum, pero las expectativas del referéndum se apagan mientras se encienden las ganas de que debute la selección. Al final nada, al final los de IU estos están con el gobierno ahora y están de acuerdo con los otros para encerrar a los españoles con el virus pelotita y arruinarlos, ¿ves? Tampoco, esto todos son circos, ¿comprendéis? A alto nivel esto es circo, ellos tienen que dar la imagen de que son oposición y tienen que decir que están en contra, pero cuando entran, como habéis visto en España ahora que está la izquierda y la derecha de acuerdo, ¿sí o no? Y eso da igual. En realidad yo no quiero engañar a nadie y que la gente crea que de verdad la demoniocracia existe, ¿no? Es todo un teatro, recordad, de que se hizo en el primer mundial. Ya el teatro está en todas las casas. La ficción, los actores, son actores políticos. Es una ficción. En las redes corren mensajes que piden a los republicanos que se preparen para manifestarse contra el rey durante las celebraciones de la victoria de la selección que se realicen en las ciudades españolas. Sin embargo, señores, en su debut el día 13 de junio España pierde con Holanda 5-1. Yo conozco gente que nunca ha visto el fútbol, que lo ve muy poco, y me acuerdo que una vez hablé con una persona, una amiga, que no ve el fútbol, y me decía: oye, qué raro, ¿no? Dice, yo no veo nunca el fútbol, pero es que los tíos no corrían, no le daban a la pelota. Claro, inconscientemente es que estaban más vendidos que... Los jugadores apenas corren, parecen apagados, y Holanda les pasa por encima. Hasta mi hermana, que no ha visto un partido de fútbol completo en su vida, se da cuenta de que algo raro pasa con los jugadores, y nos comenta que en el rato que vio, pareciera que los jugadores no sabían jugar, que se la pasaban al que estaba al lado y fallaban. Evidentemente es de risa, señores. Esta derrota, casualidad o no, evita que haya grandes celebraciones y concentraciones de personas. Los futboleros amargados se van a su casa y los republicanos se quedan con las ganas de protestar. El 17 de junio, mientras se discute sobre cuál será el resultado del segundo partido, el Senado aprueba la ley que hace efectiva la abdicación del rey. Al día siguiente, el 18 de junio, Juan Carlos sanciona esta ley de su propia abdicación en una ceremonia celebrada en el Palacio Real de Madrid con unos 150 invitados. ¿Veis que lo del virus corona, la reunión esta polémica del Pedro J, no sé qué, fueron 150 invitados? Del virus pelotita con el cual están intentando arruinar a España y hundirla. Pero bueno, nunca se sabe, España se ha levantado de cosas peores. Ese mismo día Chile, atento, Chile derrota a España 2-0, dándole un baño. Los jugadores no parecen tener energía ni para golpear la pelota y fallan estrepitosamente balones muy fáciles. ¿Os dais cuenta lo que os dije antes? El país cercano que esté mejor económicamente. Chile. La segunda derrota humillante consecutiva y la eliminación deja las calles españolas desiertas y los manifestantes republicanos radicales se quedan sin la oportunidad de convertir esas protestas en manifestaciones contra el rey. Quizá para el bien de todos, señores, no quiero yo entrar en juicio. Al día siguiente, el 19 de junio, mientras los futboleros españoles vagan amargados y deprimidos por las tabernas, los más optimistas envían mensajes de apoyo a los jugadores por la derrota y así, sin que nadie se entere, se celebra la proclamación de Felipe de Borbón, Felipe VI, en el Parlamento español. Quizá, para bien de todos, podemos concluir que las derrotas humillantes de España evitaron la posibilidad de que los manifestantes republicanos aprovecharan las grandes concentraciones deportivas para infiltrarse entre los futboleros y promover protestas contra el nuevo rey. Algunos diarios se atreven incluso a insinuar que hay una relación entre la abdicación y el mal juego de la selección. Pero no os preocupéis, que todo eso son teorías de la conspiración. La prensa y los políticos nunca os han mentido ni os mentirán. Ustedes creerme, sinceramente, lo digo esto para que a ver si no me borran este video y esta grabación, para caerles un poquito bien, para que no me censuren. Señores, los políticos y la prensa nunca os engañan y todas las redes, Facebook, YouTube, Twitter, solo miran la verdad para que tú sepas la verdad y nada más que la verdad.
A ver si me doy unos puntitos arriba. Algo que ha pasado desapercibido es que antes del partido ante Chile, el presidente Mariano Rajoy bromea con el rey Juan Carlos I diciéndole que si no pueden será culpa del gobierno. Dicho esto, todos los presentes se ríen todos a carcajadas. Quizás fuera esta la única vez en España en toda su historia que un político dijo la verdad. Dijo Rajoy la verdad por primera vez en todo su mandato, y la derrota de España fue provocada por el gobierno para facilitar la proclamación del nuevo rey. ¿Fue culpa del gobierno que no pudieron, como dijo Rajoy? ¿Fue la eliminación de España un arreglo para evitar que los republicanos tornaran las celebraciones en manifestaciones contra el ascenso del nuevo rey? ¿Sería posible pensar que con esta broma estaban anunciando la derrota de España en Brasil? El video lo podéis ver, que está en público, y lo podéis ver también en chicosanchez.com. Si esta teoría fuera cierta, se demostraría lo inteligente que son los políticos españoles y al mismo tiempo lo fácil que es engañar a millones de españoles. Ya lo decía Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Adolf Hitler: miente, 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 que algo quedará. Cuanto más grande sea una mentira, más gente la creerá. Pero esto se aplica a todos, no solo a los nazis, a los comunistas, a los derechistas, a los izquierdistas, a los centrotontistas y a todos. Como no podemos demostrar que el mundial fuera arreglado, e incluso esta situación pudo ser simplemente fruto de una macabra casualidad, vamos a dejar el tema y sigamos con la historia de los mundiales. Aparte de España, muchos otros países aprovechan el mundial para hacer cambios. En México, por ejemplo, el legislador del PT, Manuel Bartlett, denunciaba el 15 de junio la aprobación de una legislación que establecía una total limitación de la propiedad en el país y de propiedad de comunidades indígenas, de ejidos y de pequeños propietarios. Y 2 días después, el 17 de junio, se realiza una reunión acortada para terminar antes del México-Brasil, en la que se anuncia que Pemex no podrá financiar los proyectos de inversión e investigación prometidos por el Ejecutivo. ¿Veis? Al otro lado del Atlántico, en Alemania, Angela Merkel aprovecha que los alemanes están ganando todos los partidos para aprobar el fracking, una técnica de extracción de gas que causa graves daños a los acuíferos, contamina el agua y provoca terremotos. Para los diputados alemanes parece que es muy normal hacer cambios durante los mundiales, porque en 2006 el Bundestag aprovecha el mundial para subirle el IVA a los alemanes del 16 al 19, en el 2010 se suben las cuotas de los seguros médicos alemanes y durante la Eurocopa de 2012 se aprueba una ley de registro que autoriza al censo alemán a vender la información personal de los alemanes a esas empresas de publicidad y agencias de cobro. Esta última ley la aprueba el Bundestag alemán el día de las semifinales y en menos de un minuto. Y ahora uno tiene que aguantar que te digan: no, los alemanes no son corruptos y son muy inteligentes y ellos son más inteligentes. Cuando los engañan igual como primo, igual, ¿no? La gran perdedora del Mundial de 2014, cómo no, fue la Tierra y su pulmón el Amazonas. Y no solo porque Ecuador aprovecharía el Mundial para pasar la ley del agua. Esto es la guerra del agua, esto es otra, dejando a muchos indígenas sin derecho a ella. Recordar la ONU haciendo ya conferencias donde yo fui del agua. En realidad es planeando cómo le van a quitar el agua a los indígenas. Eso es la ONU. Sino porque con la excusa del Mundial, el Amazonas, protegido durante muchos años, comienza a ser arrasado y miles de brasileños son desplazados con una represión brutal. Pero toda la izquierda internacional, por supuesto, siempre va a callar si lo hace la izquierda. Entonces, si los globalistas necesitan destruir un país, ponen a la izquierda y lo destruyen. Cuando se cansa la gente de que la destrucción, ponen la derecha para ganar tiempo y destruyen un poquito más lento, pero mantienen las mismas políticas. Y así va el juego, se ve muy bien en España. Va ganando el PSOE, el PP, el PSOE, pero los dos siguen la misma línea, con la única diferencia que el PSOE destruye y el PP aparece como un supuesto salvador, no hace nada, y después cuando la gente se da cuenta que el PP no está haciendo nada, ya se les olvidó que los otros los han engañado, los han destruido y le vuelven a votar, y así funciona la democracia.
Durante el Mundial se producen graves derrames petroleros, provocando un daño irreversible en la Amazonia, tras los cuales el mercurio envenena a indígenas de Perú, Brasil y Venezuela. Lo de los derrames petroleros podríamos hacer todo un análisis. Al menos el 17% del Amazonas es deforestado. Esta deforestación se incrementará aún más durante las Olimpiadas de 2016, en las cuales en la inauguración los más de 300 grupos de indígenas que existen en Brasil no merecerán ni una sola mención. Para el repasito de la corrupción olímpica, ya en un capítulo, probablemente en el siguiente, hablaremos del lado oscuro de los Juegos y os demostraré qué pasa con los Juegos Olímpicos y cómo se usa también como tapadera para los delincuentes internacionales. La deforestación de Brasil causa graves inundaciones en el cono sur, especialmente en los ríos Paraguay y Paraná, provocando solo en Paraguay al menos 300.000 desplazados y 15.000 en Brasil y Argentina. Estas inundaciones en el cono sur aún continúan y se incrementan mientras se deforesta. ¿Cómo? Con la excusa del fútbol. Y además, como lo hace la izquierda es de los trabajadores. ¿Comprendéis? Ese es el globalismo. Una gran parte de la prensa, demostrando por qué su credibilidad está en mínimos históricos, llama a estas inundaciones desastre natural, y la mayoría ni siquiera menciona que éstas se deben a la deforestación realizada en el Amazonas brasileño, con la excusa del Mundial y los Juegos Olímpicos. Ignorancia o manipulación. Pues manipulación, y lo hemos visto con la niña Greta, ¿veis? Todas ahora salen con la niña Greta que van a proteger el Amazonas, y ahora es la misma izquierda que destruyó el Amazonas. Y ahora, bueno, Bolsonaro a lo mejor siguió, porque normalmente izquierda y derecha es lo mismo, pero ahora, qué malos Bolsonaro, pero ¿y los años anteriores, toda la destrucción que hicieron Lula y Dilma? Ah, eso no, porque son de izquierda. Entonces, si ellos destruyen, pues no, así funciona el globalismo, señores. Tienen el Madrid-Barcelona y siempre gana la FIFA. Pues en la política tienen la izquierda y la derecha y siempre gana la banca. Durante los mundiales y los Juegos Olímpicos, la prostitución infantil se dispara siempre de forma alarmante. Yo fui testigo, triste testigo de eso. Y Brasil para muchos pasará también a la historia por ser el mundial de los pedófilos. Aunque yo os digo una cosa, fútbol y pedofilia están unidos. Aunque la gente sea muy zombie y grite esclavo, le gusta cuando entra la pelotita entre los tres palos de la esclavitud, ellos gritan esclavo, soy esclavo, y les gusta. Pero eso no quita lo que es la verdad detrás de los deportes. Es quizá lo único bueno que ha tenido la pandemia esta de la pelotita del virus chino, que yo me alegro, que ha sido que se hayan parado el poder de todos esos grandes eventos tan corruptos, parece que están resintiéndolo, eso es bueno. Habiéndose dado tantos casos de pedofilia relacionados con el deporte, y especialmente con estrellas de fútbol, cada vez que veo a los niños saliendo al campo de la mano con los jugadores, como que me da cosa verlo. Durante el Mundial de Brasil, un periodista danés denuncia con unos videos que se están matando a niños de la calle y gente sin techo para limpiar las calles. Y además, entre 150.000 y 250.000 personas son desalojadas de sus casas para obras relacionadas con el Mundial. Entonces ya veis que también se usa esto, las excusas del Mundial, para quitarle tierra a la gente, para robar el dinero de las construcciones, ¿veis? Para endeudar a los países, para hacer un estadio, por ejemplo. Entonces todo esto es el pan y circo romano, pero perfeccionado al circo sin pan. Como si se tratara de una guerra, mientras que las estrellas juegan a la pelota en los estadios protegidos por fuerzas militares, se reprime a cientos de miles de brasileños que vagan desplazados, arruinados y desahuciados. Con razón la palabra deporte viene de deportar. ¿Ustedes sabéis por qué es lo del bicho chino? Porque es que ya el mundo estaba tan mal y había tanta gente pobre y tan desahuciada que ya tuvieron que poner una dictadura, inventarse algo para ya que nadie pueda protestar ni nada. Eso es todo lo que estamos viendo. Ahora vamos a ver cuándo explote, porque cuando esto explote, que puede explotar, recordad que cuando se estalla la Segunda Guerra Mundial, cuando la gente se rebela contra los políticos y la demoniocracia,
leed la historia. Cuando la gente se rebela contra la demoniocracia, los políticos y los reyes y la gente que engañó a la gente no salen muy bien parados. Con la excusa del Zika, fijaos, aquí ya, y fijaos que esto lo escribí hace años, con la excusa del Zika, un virus que la misma OMS después reconoció que no era peligroso, es el mismo cuento que ahora, poco después del Mundial se sacan a la calle miles de soldados y se prohíben las reuniones públicas, militarizando Brasil para que no pueda haber protesta durante las Olimpiadas. ¿Te das cuenta? Por favor, no seáis mal pensados. ¿Cómo iban a hacer eso nuestros políticos con los que nos aman y cuidan de nosotros? ¿Cómo se iban a inventar un virus que se llama milagrosamente Zika como Zico, el futbolista? Milagrosamente, cuando empiezan los juegos, el Zika, la amenazadora plaga que sirve de excusa para militarizar Brasil, poner una dictadura y fumigar con potentes pesticidas a millones de pobres, para salvarnos, entre comillas, incluyendo miles de embarazadas brasileñas, desaparece. Es decir, que mantuvieron el Zika, la dictadura, y cuando ya faltaba un poco, pues ya estaba la ley puesta para que no pudiera haber protestas. Una dictadura brutal. Igual que están haciendo ahora con el virus de la pelotita. Para que luego digan que los mosquitos no son civilizados y no les gusta el deporte. Es decir, cuando llegó el Mundial, llegó las Olimpiadas, los mosquitos dejaron de picar y el virus desapareció. Si el Mundial de 2014 y las Olimpiadas de 2016 le costaron al mundo perder su pulmón principal, el Amazonas, para Brasil la situación fue aún más grave. Además de las pérdidas económicas sufridas por deforestar el país, grandes ciudades como Sao Paulo empiezan a quedarse sin agua y la miseria comienza a aumentar por primera vez después de muchos años. ¿Os dais cuenta? Los organizadores del Mundial son capitalistas, oligarquía, gente de derecha o ultraderecha. Pero los títeres que ellos usan son gobiernos como el supuesto gobierno izquierdista de Lula, el supuesto gobierno izquierdista de Dilma, ¿os dais cuenta? El supuesto gobierno socialista de Felipe González, pero todo eso es mentira, señores. No existe izquierda ni derecha. Un nuevo presidente no elegido democráticamente sustituye a la presidenta Dilma Rousseff, quien califica su destitución como un golpe de Estado, y el recién impuesto presidente de Brasil, Michel Temer, supongo que será de Temer, con unas políticas para Temer, anuncia que al terminar las Olimpiadas se emprenderán en Brasil privatizaciones masivas y grandes recortes sociales. Brasil pagando las deudas contraídas para la realización de un mundial y unas Olimpiadas que la mayoría nunca aprobó, o simplemente un saqueo disfrazado de espectáculo deportivo. Si eres una persona normal, habrás llegado a la conclusión de que estoy loco. Y estarás preguntándote, ¿qué importancia tiene el futuro de cientos de miles de brasileños si lo importante es que Messi y Cristiano participaron en el Mundial? ¿Y qué importa si el planeta se quedó sin el Amazonas y que arruinaron a todo el mundo y que se inundó el Cono Sur si en el Mundial jugaron Alemania o Argentina? Aquí terminamos, señores. Muchos dicen que no saben por qué el mundo está como está. Y los más catastróficos dicen que no seremos capaces de evitar la destrucción del planeta. Pero podríamos preguntarnos hasta cuándo miles de millones de personas podrán ser manipulados tan fácilmente por la caja cuadrada, por una minoría de probados delincuentes, la prensa y los políticos. ¿Hasta cuándo miles de millones de personas dejarán que los entretengan con una pelotita o con el virus pelotita, mientras los dejan sin planeta, si los arruinan, los dejan sin trabajo y los dejan sin futuro? ¿Despertarán las personas o seguirán atados a las cadenas? Cadenas de televisión, cadenas de supermercado, cadena, abajo cadena. Pero estas cadenas son peores porque son el verdadero virus, que son las cadenas de la estupidez y de la ignorancia, porque el verdadero virus de la humanidad está servido en una pantalla y en una caja cuadrada.
Espero que os haya gustado. Si os gustó, pues podéis entrar en chicosánchez.com. Os recomiendo mucho mis libros: El curso de la vida, La profecía de los jaguares, Un viaje maravilloso y La gran obra. Son 4 libros que yo creo que os van a parecer interesantes. También os pido que si os gustan estos podcasts, estos radios, estos programitas de radio, que me hagáis alguna donación, por muy pequeña que sea. Yo agradezco cualquier donación. No os preocupéis si es muy modesta. Yo la verdad sí lo necesito, porque hago un trabajo bastante fuerte y arduo con esto. Lo hago porque tenemos que pues intentar defender nuestra libertad. También lo hago porque estoy un poco loco. Quizás sería más inteligente si vendiera mascarillas. Pero bueno, de nuevo gracias. Por favor, compartid. Y el próximo capítulo, Dios mediante, el lado oscuro de los Juegos Olímpicos. Muchas gracias.